Vimos en un vídeo anterior cómo calcular el módulo de un vector que representaba la longitud de un vector y la inclinación que mantiene ese vector respecto a la horizontal o el eje X. Quiero hacer ahora una serie de ejemplos prácticos de cómo encontrar ese módulo y cómo encontrar ese ángulo. Vamos a ver a continuación. Observad, halla el módulo y el ángulo que forman con la horizontal los siguientes vectores. Tenemos el vector U. Para hallar el módulo, recordemos, era muy sencillo. El módulo de un vector lo representábamos como el vector entre barras y era la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Todo eso venía del teorema de Pitágoras. Yo calculo ese módulo y esto me sale 4 más 9 raíz de 13, como no tiene raíz entera lo dejamos así, en ningún caso ponemos decimales, estamos haciendo matemáticas. Bien, para calcular el ángulo, lo que yo hacía es, si dibujo el vector, su coordenada X es 1, 2, su coordenada Y es 1, 2 y 3, me hago un pequeño dibujo, más que nada para saber, sobre todo, en qué cuadrante cae ese vector. Fijaros bien, este es el ángulo de eta, ¿vale? El ángulo que forma con el eje X. Y para calcular ese ángulo de eta, yo calculaba la tangente de este ángulo, que es cateto opuesto, que es 3, fijaros, 1, 2 y 3, entre hipotenusa, 3 mitades. Así que el ángulo sería la arcotangente de 3 mitades. Utilizo la calculadora para ver qué resultado obtenemos y Shift Tan y ponemos entre paréntesis 3 dividido entre 2, teniendo siempre en cuenta que la calculadora es necesaria tenerla en grados centígrados en un principio, a menos que nos pidan el resultado en radianes. Yo normalmente esto lo busco en mi mode de la calculadora y le doy al 1 que me sale dec. Y ahora hago la arcotangente Shift Tan de 3 dividido entre 2 y obtengo 56,3 grados aproximadamente. Perfecto. En este caso es muy sencillo y la calculadora nos responde el ángulo que es. Pero vamos a ver qué pasa cuando este vector se sitúe en otros cuadrantes. Vamos a ver el segundo, el B. ¿Qué es lo que pasa con el B? Para calcular el módulo, de nuevo, ahí no va a haber ninguna dificultad. Y hacemos las componentes al cuadrado. Y quiero haceros observar una cosa para no tener confusión en los signos. Siempre elevo las coordenadas al cuadrado, con lo cual aquí me da igual que ponga menos que ponga más. Con lo cual, a la hora de buscar el módulo no es necesario ni que pongamos los menos. Y esto nos dará 4 más 1, raíz de 5. A la hora de dibujar este vector, vamos a observar que como su coordenada X es negativa, se sitúa en el segundo cuadrante. Es decir, que si yo mido el ángulo con la horizontal, pero siempre tomando el ángulo de aquí hasta aquí, bien, vamos a ver qué es lo que contesta la calculadora. Fijaros bien que este ángulo es un ángulo obtuso y tiene que estar entre 90 y 180. Si yo ahora busco el ángulo como antes, haciendo la arcotangente, como método general que vimos, de la coordenada Y entre la coordenada X, es decir, de menos una mitad, Shift Tan de menos 1 dividido entre 2, bueno, pues esto nos sale menos 26,56 grados, esa es la información que nos da la calculadora. No tengamos ni siquiera en cuenta el signo negativo, es decir, el ángulo que nos va a dar va a ser este de aquí, 26,56. ¿Vale? Pongámoslo aquí en grande. Y nosotros tenemos que traducirlo. Como hemos visto que es un ángulo del segundo cuadrante, en realidad no tomo esta obertura, sino que tomo esta de aquí. Como todo esto es 180, si a 180 le quito este ángulo de aquí, obtendré el ángulo deseado.
Es decir, que el resultado será 180 menos 26, redondeo a 0,6, cojo solo un decimal. Y esto me dará 153,4 grados. Ese sería el ángulo que forma con la horizontal. Veamos ya para el C y para el D, de forma similar. No vamos a tener ninguna dificultad para hallar el módulo de U. De nuevo va a ser sus coordenadas al cuadrado y hacerle la raíz, prescindiendo del signo menos porque al elevar al cuadrado siempre nos dará positivo. 9 más 16 es 25 y su raíz es 5. Bien, ahora para que se vea claramente en qué cuadrante está situado el vector, pues yo dibujo las coordenadas menos 3, bueno, 1, 2 y 3, y menos 4 hacia abajo, 2, 3 y 4. El ángulo que demos claramente nos indicará en qué cuadrante está y nos dará la información completa. Es decir, el ángulo que yo tengo que dar es este. Y el que me responderá seguramente la calculadora será el pequeñito de aquí. Al tomar yo la arcotangente de la división de las coordenadas y, que es menos 4, entre menos 3, la calculadora lo interpreta como 4 entre 3 y me dará un ángulo del primer cuadrante, es decir, un ángulo agudo. Recordemos que mi ángulo está ahora entre 180 y 270. Así que yo hago la arcotangente de 4 entre 3. Y obtengo 53,1 es lo que dice la calculadora, ¿vale? 53,1 grados es este ángulo pequeñito de aquí. Pero mi ángulo realmente será 180 más este 53,1. Es decir, 233,1 grados. Y vamos a hacer finalmente el último, que me sale en el cuarto cuadrante. Observemos que de nuevo no vamos a tener ninguna dificultad para calcular el módulo. Hacemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, y esto es la raíz de 29. Y para calcular el ángulo, tenemos que la x vale 2, que la y vale menos 5. 2, 3, 4 y 5. Es decir, que mi ángulo está situado en el cuarto cuadrante. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y que yo quiero dar este ángulo de aquí para que quede bien claro que mi ángulo estará entre 270 y 360, que es una vuelta completa. La calculadora siempre me dará el ángulo agudo que formamos con la horizontal. Este es el que me va a dar. Así que si yo busco la arcotangente de menos 2 entre... Perdón, disculpad, la arcotangente, vamos a ponerlo aquí. ¿De quién? De la coordenada y menos 5 entre la coordenada x, 2. Vamos a hacer ese ángulo, menos 5 entre 2. Obtengo menos 68 grados, es lo que me dice la calculadora. Y yo lo interpreto como que me está dando este ángulo agudo, como 68 grados. El valor de menos que me da es porque, en vez de tomarlo para aquí, lo tomo para abajo. Pero yo interpreto que esto será la vuelta entera menos este pedazo de aquí. La vuelta entera son 360 grados. Le resto el pedazo 68,2. Y esto nos dará 290 y... ¿qué? Si les quito 60 es 300, si le quito 8 es 292 y 0,2, 291,8 grados. Es decir, entre 270 y 360.